No, es que no son. Ahorita pero verás, por favor, si ya está en uno, yo ya se la para que la gente se listo. Ya, listo. Ya vamos a salir, ¿no? Vamos a salir. Sumak punchaguta ñukanchipa kati riku kumbaukuna kaymi kapan APAC TV programawan llaktapi en el amor imashinata niqpaskanchi kashnagupimi riqsinakpanchi shuk barriokunata kay Otavalo Kitimanda kunan punchagumi barrio La Floridata riqsipagrinchi paykunatami uyagrinchi imashinata tiyan kay barriogupi pukllanawkunatayman o ima llakikunatayman o emprendimientos nipanchik nachu chashnawkunatapas ashakuta riqsispa katipagrinchik chaypami kapan Mashi Jimena chay barriopi ñachu kapankichik Mashi Jimena. Edison, estamos en el barrio La Florida, Yactapi, en el Yamor. Gracias por recibirnos. Saben que están en cada punto varios moradores de este populoso barrio La Florida. Y aquí nos están esperando un grupo nada más con la presidenta Alexandra Alemán. Buenas tardes, gracias. Ahora flameando las banderitas azul, rojo y verde, los colores de la bandera de Otavalo. Buenas tardes. Gracias por abrirnos las puertas del barrio La Florida, Alexandra. Buenas tardes, un saludo con todos, un abrazo cariñoso siempre, más bien muchísimas gracias a ustedes por venir a nuestro barrio para poder hacerles conocer un poquito más de lo que es el barrio La Florida y de todo lo que tiene para mostrar. La ruta de La Florida, la ruta La Florida. Sí, Ruta La Florida, así la hemos denominado. Hemos visto que realmente tenemos mucho potencial en el turismo, nuestra gente hermosa, los vecinos bastante dinámicos en todo lo que ellos pueden tener en cuanto a los emprendimientos, deportistas, tenemos también bienes patrimoniales en el barrio y también una casa museo que hoy vamos a conocer. Sí, aquí están ya jugando el vóley, pero Alexandra, ¿qué es los proyectos tienen ustedes para implementar, para mostrar al turismo local, nacional, internacional? Bueno, queremos que el Tour La Florida empiece prácticamente aquí y es que en próximos días nosotros ya vamos a empezar la construcción del parque. Comentarles de que el día de ayer nos dieron la noticia en el municipio de Otavalo que ya está próximo a subir al portal de compras públicas nuestro proyecto tan esperado y que quiero presentarles, aquí está el plano tal cual. Adicional, quiero también presentarles a los miembros de la directiva, que son los vecinitos que colaboran activamente en todas las actividades que hemos programado para el barrio. Miren, prácticamente esta es la parte en la que se va a construir. Como les había comentado, se encuentra o ya está a punto de subirse al portal de compras públicas. Esperamos de que en 30 días ya podamos poner la primera piedra y se empiece ya a construir. Prácticamente lo que tenemos es la cancha de vóley. Es algo que queremos mantenerlo porque los vecinos, aún en este terreno, así tal cual, en estas condiciones, siempre han jugado. Es algo característico del barrio La Florida. Ustedes pueden ver una tarde normal, ellos se encuentran ya jugando. No solamente eso, también juegan parquets, comentarles. Adicional a eso vamos a tener unos juegos infantiles, va a haber placitas para descansar y va a haber una actividad comercial también en la parte izquierda. Entonces estamos muy contentos porque el proyecto ya se va a dar después de muchísimos años, hoy por hoy ya lo vemos. El Parque Lineal, Alexandra, es todo este espacio. Prácticamente empieza desde atrás de las piscinas del Neptuno, llegamos hasta la calle Quiroga, pasamos y terminamos en la calle Quito. Se entiende que se va a hacer en 3 etapas. Vamos a empezar con la etapa número 1, que es precisamente esto. Y es justo lo que les había conversado
Y ahí va, eso, una pateadita a la pelota para los deportistas que están en el vóley. Como comentaba, se va a mantener esa cancha. Si enfocamos a la cancha de vóley, nos quedamos aquí, Alexandra, para ir explicando mientras la cámara está enfocando en ese sector. Bueno, ellos son nuestros jugadores de estrellas del barrio La Florida. Es ya un hábito que puedan tener esta actividad. Por la pandemia tuvieron que parar, pero sin embargo, si ustedes se dan una vueltita en las tardes, van a encontrar dos cosas en el barrio La Florida. Uno, actividad turística y la segunda, una actividad de recreación, de diversión, que es el parquet. Las mismas personas que juegan boli también después van a jugar su parquet o a veces se suman más vecinos. Es una tarde de vecinos. Una tarde de vecinos y les hagamos de que paren el boli y se van al parqués, porque es una tarde, son deportes, juegos sanos, ¿no? Donde se distraen. Sí, 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 prácticamente el parquet es algo que les entretiene mucho y es un tiempo de diversión, de compartir. Vecinos, ¿quién es el que juega el parquet? A ver, los vecinos, que vamos a jugar el parqués para enfocarles ahorita, que vengan exacto, ya se reúnen después del boli, Alexandra, después del boli vienen al parqués. Jim, algo también que es bueno recalcar es que siempre tenemos un árbitro y miren el sistema que ellos tienen para el tema de los puntos. Así que es algo que ellos realmente lo han hecho, ¿no? Para que se pueda jugar. Entonces, sí, en efecto, una vez que se termina ya el juego, realmente ellos ya, pues para descansar un ratito, se ponen a jugar. Eso es lo que hacen todas las tardes. Comentarles que dentro del plano tenemos un espacio para que los vecinos sigan manteniendo esta actividad. Ah, sí, se va a construir algo ya Sí, adecuado. adecuado para que ahorita está su y sí, es algo que ellos lo han hecho, realmente ha sido iniciativa propia, entonces lo mantienen. Ahí siempre se pasan divirtiendo, ahí están los vecinos. Ellos son los duros de este juego. los duros de este juego. Vamos a escucharles porque están aquí hablando, ¿no? ¿Cómo funciona el parchis? Parchis es Parques. parquet. Así. Después toca jugar 7, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y el que gana, qué se lleva? Lleva billete a esto. Aquí está, por si acaso, aquí están los billetes, ¿no? Aquí está el billete, aquí está las apuestas. Detallazo, dice en estudio, detallazo las apuestas. ¿Desde qué horas se encuentran ustedes aquí reunidos? 4. ¿Hasta qué horas? Para que haga noche. Hasta la noche. Seguro el barrio. Seguro, seguro. Seguro está hasta ahorita. Muchas gracias, Alexandra. Así vamos a despedir este tiempo, ¿sí? Con conocer este barrio, porque también pueden venir por la calle, esta calle. Comentarles de que nosotros tenemos dos accesos hoy por hoy. Uno, la parte de la derecha, que es un chaquiñán, pero que ya muy pronto va a ser una calle ya abierta con un acceso muy bueno para que puedan los vecinos caminar. Hace más o menos unas 3 semanas logramos que se coloque en el alumbrado público. También están en trámites de expropiación de un vecinito que no podía construir su terreno y que tampoco tenía utilidad ese terreno, entonces hoy por hoy se va a expropiar y esta propiedad de aquí se va a retirar porque está un poco fuera de donde tiene que estar. Fuera de línea de fábrica, ¿no? Sí, Lamentablemente, aunque es hermosa, pero se podría también sembrar los más árboles, ¿no? sí, sí, la verdad, pero el vecino sabe y el vecino en su tiempo se va a retirar. Entonces ya aquí podemos aperturar ya un camino para que los vecinos que visitan la Gruta del Socavón también puedan venir por aquí. Actualmente vienen comentarles, sin embargo, no es un camino muy seguro por ser pequeño, por ser estrecho y no es óptimo para caminar tampoco. También tenemos otro acceso y les quiero llevar a que vengan a las piscinas del Neptuno y por hoy y siempre se encuentran también entrenando. Nos vamos a las piscinas del Neptuno después de este corte comercial con Estudios Edison. Paichani riku mashiukunata chasnami riksispa kanakpanchi ashaguta barrio La Florida nishkata kaika Montserrat Uralado Guma Kidapan chayutami riksinakpanchi imashinata rikunakparkanchi mashiukuna rumpaguan makiwan
boli nipanchik nachu chayutas pukllanakparka chasnapas parchisguta pukllanakparka chasnami gulpi chishiyukuna tandanakurishpa kapan nipan ashaguta ña llankashkajipa samangapa katipanchik ñukanchipa mensaje nipanchik nachu apoyo a la sociedad chayukunawan rikushpa katigrinchik ña kutin hipaguma tigramushpa piscina Neptunota ashaguta riksishpa kapashun tigranpanchik. Papi, ¿nos puedes enseñar quichua? Pero yo ya sé. No, aún te falta mucho por aprender. Pero bueno, ya que estamos aquí, vamos les enseño de la naturaleza, la Pachamama. Vamos por ese camino. Camino es ñan, ¿no es cierto, papi? Sí, ya es camino. Ven. Mira, Mayu es río, Yaku es el agua. Mayo, yaku. Llegamos. Sentémonos un ratito para descansar y comer lo que trajimos, ¿está bien? ¿Cómo se dice hierba en quichua? Hierba se dice jiwa. Y hojas es panca. Bueno, comamos lo que trajimos. ¿Está bien? Es un bonito día. El sol inti brilla y las nubes están bien blanquitas y el viento susurra entre los árboles. ¿Y cómo se dice nube? Fuyo. Nube es fuyo. ¿Y viento? Guaira. Bueno, niños, vamos a levantarnos. Vamos a caminar hasta llegar a la cascada. ¡Wow! Mira qué árbol tan grande. Sus raíces deben estar bien profundas en la tierra. Kiru es el árbol. Sapi es la raíz. Y la tierra es alpa. Vamos. Bueno, ya llegamos a la cascada. Pacha. Sí, yo quiero ir a esas piedras. Piedras es Rumi. Vamos. Qué bonito que pasamos el día de hoy, ¿verdad? Espero que nunca se olviden de lo que aprendieron este día. Y siempre cuiden mucho de la Pachamama que nos da la vida. Bueno, se acabó el día. Ya vámonos. Ya me despedí porque me duele. Chasnami rikunakparkanchik ñukanchipa shimikunata ashaguta shinllachishpa ashagutapish riksishpa imashinami ñukanchipa pachamamakunata yaku, alpa, kirukunata niparin quichuapi nachu. Estábamos viendo lo que es nuestras cápsulas del Mishki Shimi, un segmentito corto de la productora APAC, que es para aprender el lenguaje quichua. No olviden, amigos, amigas, seguidores de APAC TV, comentar y compartir esta transmisión en vivo. También estaremos leyendo sus comentarios en vivo. Mash Jimena, Kikinwa Katipanchi. Sí, estamos ya por otra ruta del barrio La Florida. Nos decíamos, acasito nomás nos vamos a las piscinas del Neptuno, pero íbamos a tomar otro camino y Alexandra nos dice, no, por aquí hay un Chaquiñán y estamos en Chaquiñán y a un minuto ya estamos en las piscinas del Neptuno. Alexandra. Sí, así es, como ustedes pueden ver del parque, podemos trasladarnos ya a las piscinas, vamos a entrar por la parte posterior, por donde usualmente no se entra, la verdad, porque es un acceso únicamente para quien administra hoy por hoy las piscinas. Y lo que vamos a ver en este momento es al Club Generación 77, que es un club de entrenamiento de natación precisamente. Está a cargo Darío Quilumba, quien es el entrenador, y también es un reconocido y destacado deportista. Ellos entrenan también todas las tardes, han participado en campeonatos nacionales, en campeonatos locales. Aún en medio de la pandemia han sabido sobresalir. Y bueno, realmente para nosotros es un orgullo que puedan entrenar en este lugar que sin duda nos representa
a los atabaleños, ¿no? Y hay varios espacios, varios sitios que visitar. Tenemos la Cruz del Socavón, el Colibrí, las piscinas del Neptuno. Sí, a nosotros nos encantaría que podamos unir esfuerzos con los vecinos del barrio Machángara y que este tour también sea aplicable para el barrio La Florida, pero también para los vecinos del otro barrio. ¿Y por qué no también con el barrio Copacabana? Así es, porque todos estos barrios están unidos. Darío Quilumba, ¿dónde está? A ver si le buscamos a Darío Quilumba. Aquí está el Club Corporación 77. Miren, nadando, preparándose. Esta es una piscina semiolímpica donde se preparan los nadadores para competencias nacionales e internacionales. Y le deja ya la posta al otro entrenador. Y aquí está Darío Quilumba. Buenas tardes, para Casito, por favor. Buenas tardes, Darío. Estamos en vivo a través de APAC TV para conocer cómo están entrenándose los deportistas en esta piscina semiolímpica. Sí, buenas tardes. En primer lugar, gracias por la entrevista, ¿no? Es la piscina de 25 metros semiolímpica. Estamos con el agüita temperada. Con el agüita temperada nosotros podemos entrenar. Estamos preparándonos para el lago San Pablo y con los muchachos para el selectivo para ir a los Juegos Nacionales de Menores y Juveniles. Para la travesía natatoria el 11 de septiembre, este 11 de septiembre. Sí, así es. Para el 11 de septiembre estamos alistándonos. Estamos con los muchachos, tengo un grupito de unos 5 nadadores que estamos en el equipo, bueno, yo les llamo, ¿no? El equipo élite, ya que estamos dentro de las marcas como para llegar en los mejores puestos a nivel general en la travesía. Los nombres, por favor, de los 5 nadadores. Claro, bueno, en el primer lugar estamos con con el joven, ¿no? 14 años, Steven Mediavilla. ¿Dónde está el Steven Mediavilla? El que va primero. Steven Mediavilla. Sí, el segundo es lo que es... No Ya. le podemos enfocar. Steven, bueno, entonces van a participar en la travesía natatoria. ¿Y los otros competencias, en dónde nomás es? Bueno, se acerca lo que es el campeonato nacional de natación en prejuvenil y juveniles. Obviamente, luego de la travesía va a haber el respectivo selectivo para conformar la selección Imbabura. Entonces, estamos peleando. Yo pienso que sí, porque siempre estamos entrenando, siempre entrenamos con objetivos. Entonces, nuestro propósito, mi meta personal es de que nuestros nadadores seamos los mejores aquí en Imbabura. Siempre nos hemos caracterizado por eso. Nuestro equipo se llama Club Generación 77 y entre yo y mi papá, que es Andrés Quilumba, estamos siempre planificando, haciendo una planificación bien estricta para que nuestros nadadores sean Como ustedes, ¿no? Campeones también o excelentes nadadores. ¿De qué barrio? ¿De aquí del barrio? La Florida. Claro, de aquí del barrio La Florida. Cuéntenos un poquito en qué competencias usted participó y cuáles fueron esos logros. Bueno, yo soy nadador desde los 7 años más o menos, 6, 7 años. En el transcurso de mi carrera deportiva me he ido a diferentes lugares nacionales, me he ido a diferentes campeonatos internacionales como es campeonatos panamericanos, me he ido a un campeonato panamericano en Cuba, por lo cual he sacado medalla de bronce para Ecuador a nivel panamericano. Me he ido a campeonatos panamericanos en Estados Unidos. He clasificado también, por el momento estoy clasificado para el Campeonato Mundial de Triatlón, que obviamente se va a desarrollar en este mes de septiembre o octubre. Estamos en esperas de que se agiliten los trámites respectivos de visa para poder salir del país, para poder, en este caso, asistir al Mundial. Qué bueno, ojalá se cumplan y vean esos conocimientos transmitidos a las nuevas generaciones. Club Generación 77. Con un vivo Tabalo nos despedimos, Andrés, y suerte para la travesía natatoria y los otros eventos deportivos. ¡Que viva Tabalo! ¡Viva! ¡Que viva el barrio La Florida! ¡Viva! Vamos a estudios. Sinakpanchi shuk pustuguta nacho piscina ni panchi yakupi wambungapa nacho chaypipa shuk entrenador hukuna tiapan kunan punjaw kuna chaypi entrenador nipan kay
Travesía Lago San Pablo, kay 11 de septiembre kapan, chaykunapipas participaspa kagripan wakin wamraukuna, chaypami sumakta ña entrenaspa katinahupan. Ñakutin ripagrinchi ñukanchipak yanapajkunawan espacio publicitario nipanchi paykunamandami kay llaktapi en el Yamorta llukchispa usanahupanchi. Tigrawanpanchi mashiukuna. Un lugar tradicional le espera en Otavalo. El auténtico Yamor de doña Yolanda Cabrera e hija. Aquí encuentra el sabor de la comida típica, acompañada del néctar de los dioses. El Yamor. Venga, disfrute con su familia en la calle Esteves, Mora y Sucre, esquina. Pedidos al 098 54 32 78 5. Te esperamos. Este 3, 4 y 5 de septiembre te invitamos a participar en la reactivación económica de nuestro cantón con la feria Expo Otavalo Textil y Artesanal. Este 3, 4 y 5 de septiembre te invitamos a participar en la reactivación económica de nuestro cantón con la feria Expo Otavalo Textil y Artesanal. Encontrémonos. Reserva tu stand ya al 099 314 7962. Cámara de Comercio de Otavalo. Recuerda, este 3, 4 y 5 de septiembre, encontrémonos en Otavalo, Ecuador 2021. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del doctor José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipa Tapo Paichilla. Imagina la incomparable alegría de Juanito cuando cumplió 6 años. Esos deliciosos momentos que compartieron Camila y Steffi, las mejores amigas. Y no salía del asombro nuestro amigo el Pepe en su fiesta sorpresa de cumpleaños. La mañana olía dulce con el desayuno de mamá. Todos estos son gratos momentos de la vida. Recuerdos que compartimos contigo. Panadería y pastelería Son de Azúcar, desde 1995, junto a ti. Los helados de la Colón, ahora en su nuevo local en el edificio Sisa. Disfruta de nuestras delicias con los mismos sabores, los mismos productos y al mismo precio. 27 razones para visitar los helados de la Colón, en la calle Abdón Calderón, entre Sucre y Bolívar. Edificio Sisa, segundo piso. 14 años endulzando tu vida.
Chasnami rikunakparkanchik ñukanchipa yanapaqkunata paykunami ñukanchikunata aydaspa kapan kay programagu llaqtapi en el amor llukshispa kahupan kachun shuk barriokunata riqsinapa kay Otavalo ukupi kunan punllagu riqsinakpanchik barrio La Florida ñakutin Mash Jimenawa katipanchik ñachu kapanchik Mash Jimena ñami suyanahupanchik kaygupika Mash Jimena ñachu kapanchik maygupita kapanchik A ver, Nara kapanchi chuyarin masiokuna ashaguta chaykaman anipasha kunan punllagu riqsinakpanchik barrio La Florida kay barrio gutami kunan punllagu kasna rikunakpanchik ña rikunakparkanchik imashinami shuk parque lineal tiagripannipan chasnallata piscinas Neptunogunatapas riqsispa kanahuparkanchik chaypi nihuparka wambraukuna entrenajuspa kanahupan kay travesía lago San Pablota ashaguta participaspa paykunapas misaspa alikapanma Mash Jimena ñachu kapanchik nara kapanchu yarin mashiukuna uyanahuankichichu nachu uyanahuankichik villachiwankichik kaypika ñami kachanajupanchik Mash Jimena ñajamanta shuyanajupanchik puertumanta audífonota churajushpa kapanki ña picha pachakunapas yalipan yarin shuyashpa Mash Jimena katipay. Sí, Edison, sabe que aquí siempre estamos conociendo y como les repito, nos metemos por los Chaquiñanes, ya estamos en las piscinas del Neptuno, subimos las gradas y estamos ya en la pista de patinaje con Jimmy Lara. Han venido desde San Pablo del Lago, dice acá, al barrio La Florida. ¿Por qué se organizaron con este grupo de danza? Bueno, nuestro principal objetivo es rescatar las culturas que tiene Otavalo, San Pablo, y hemos venido acá a festejar las fiestas del Yamor. Nuestro grupo es Born to Dance de San Pablo del Lago. ¿Llegaron acá por las fiestas del Yamor al barrio La Florida? Sí, llegamos acá por una llamada de la ingeniera que tuvimos y por celebrar como tabaleños de esta fiesta que es de todos. Así es, la fiesta del Yamor es de todos. ¿Desde qué edad o cuántos años están conformando el grupo? Desde hace 4 años, sí. ¿Pueden estar niños, adolescentes, jóvenes? De todas las edades, a partir de los 8 años en adelante. ¿Por qué este género, de danza? Es un grupo que baila de todo un poco. Baila danza urbana, que viene el hip hop, la danza tradicional, de todo un poco. Los vamos a ver ahorita, ¿verdad? Y me va explicando, por favor. Sí, yo me... Se va Jimmy Lara, se va a bailar también. Alexandra se va a bailar. Ya, vamos a ubicarnos. Ahí están. Las fiestas del Yamor son de todos. Y los jóvenes tienen también espacio aquí en Llaqtapi en el Yamor.
Vamos a preguntarle a Ginny, ¿dónde les pueden contactar para los contratos, Ginny? Bueno, es un grupo que está ubicado en la parroquia de San Pablo del Lago, en el Parque Central. ¿Un número de teléfono? Sí, el número de celular es 09 79 87 96 59. En las gradas de Roma, en el Centro Cultural San Pablo. ¡Que viva Otavalo! ¡Que viva! ¡Que viva el barrio La Florida! ¡Que viva! Y que viva Otavalo. Y que viva San Pablo. ¡Que viva! Algo me decía. A ver, vamos a consultar los nombres de las integrantes, pero ya nos íbamos, ¿no? Dani Proaño. Dani Proaño. ¿De San Pablo? Noemi Proaño. Melanie Montaña. Maribel Gómez. Son las integrantes del grupo que nos deleitó con bailes extraordinarios. Nos vamos a estudios, ya volvemos con los emprendimientos de la ruta del barrio La Florida. Sí. Chasnami rikunakparkanchis sumakta tususpa kapan borno tu dance grupo nipan paykunamanda kachasnagupimi kumbaspa kanajupan kay llaktapi en el llamur kay barrio La Floridapi paykunapka San Pablo manda nipan kapan pero kunapunllagu kay llaktapi en el llamur llukshinamanda kumbaspa samuspa kapan kay llaktapi en el llamur llukshinapa kay barrio La Floridapa ripanchi ñukanchipa ñakutin mensajes nipanchi nachu a la sociedad un aporte a la sociedad nipanchi chaykunata rikuspa kagripanchi chaykuna tigramuspa kagripanchi. Ya nos vamos, cuidarás la casa y harás las cosas. Necesito jugar en libertad. ¿Me dejas? Con nuestros abuelos, con nuestros padres, con nuestra patria, con los amigos, con los maestros, con los vecinos, con la naturaleza, con los animales. Golpe kuyata oknata rikuspa kamana kapanchi ama llakikunapa urmaspa kanajupachun mashiyukuna ruku taytawakuna tayta mamakuna tiyukunapas cuidaspa kanajupashun ñukanchipa wawakunata ama imapas llakikunapi urmachun. Tigramunchi ñakutin barrio La Floridaman chaypimi kapan Mashi Jimena ñakuti chaypi riksipanchi emprendimiento nipan sumak llank'akunata. Mashi. En la ruta de La Florida, Llaktapi en el Yamor, para dar a conocer los servicios que presta este barrio
qué es lo que tiene, qué emprendimientos existen aquí. Por aquí vamos a consultar, por aquí estamos viendo unas caras conocidas. Miren qué ricos, creo que son los pescaditos ¿de dónde? La Florida. Eso, los pescaditos de la Florida. Su nombre, por favor, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Lourdes Aragón y estamos en este emprendimiento. Si le podemos, para que les enfoquen, vean qué ricos estos pescaditos. ¿Desde cuándo está funcionando su negocio? A ver, ya desde hace tiempo, desde unos 8 años atrás, pero con esto de la pandemia nos tocó reactivar este negocio. Y dando gracias a Dios, sí hubo un poco más de movimiento. Sí está yendo bien. ¿Su nombre, por favor? ¿Cuánto Buenas vale tardes, ese me plato? llamo Wilmer Paredes. Nuestro emprendimiento es la venta de la tilapia. ¿Qué nomás tiene? A ver, ¿de qué nomás está compuesta? Ya estamos mirando. A ver, enumeremos. Es tilapia al vapor y tilapia frita. La tilapia al vapor viene, como ven, es con papas, con limón fresco, tostado y con las verduras salteadas. Y esta tilapia es la frita. Usted es la experta en esto. Sí, la tilapia frita así mismo viene con papas, curtido, tostado, el limón y ají y el jugo, el refresco de limón. Le podemos retirar el plástico, vean, con todas las medidas de bioseguridad. Aquí, miren, qué delicia, igual preparado con todo el amor de la Florida. Sí, así es, esto es para que cualquier momento hagan los pedidos y estamos a la orden. ¿Cuánto vale este plato? $3. $3 nada más, $3. ¿A dónde puede contactarse al número y si pueden enviar a domicilio? Sí, el número es 097-98-99-511. Si se hace, se les envía dentro de la ciudad sin recargo, y fuera de la ciudad ya es con el recargo del señor que entrega. Dependiendo de cuánto cobre el señor, ¿no? Y el ají también, rico ají. De piedra. Ají molido a piedra. Y que viva Otavalo. Que viva. Que vivan los pescaditos de la Florida. Que viva. Y que vengan a comprar los turistas que llegan a Otavalo. Así es. Que vengan, dice, vamos por otro emprendimiento. Vamos a ver qué rico los pescaditos de la Florida. Miren, con todos los aditamentos, con todas las medidas de bioseguridad. Pescaditos al vapor, pescaditos fritos, y por aquí tenemos artesanías. Por favor, si nos acercamos para casito, muchas gracias. ¿Su nombre? Juan Lita es mi nombre. Juan Lita, ¿de aquí de la Florida? Así es, vivo en la calle Quiroga y Línea Férrea. Justo casi al límite. Claro, justo en las fronteras. En las fronteras, pero eso no impide igual para que usted realice artesanías. Así es, siempre abiertos a trabajar en nuevos productos, nuevas tendencias. Bueno, tenemos variedad en productos. Por ejemplo, estas manillas. Esas manillas, mi especialidad es el trabajo en mullo. Tengo variedad, tengo como 84 productos en nuestro catálogo. ¿Ya? Y bueno. ¿Son diseños originales? En cierta parte siempre nos enfocamos en todas las culturas, desde la cultura norteamericana, cultura afro. Bueno, siempre estamos abiertos, más que todo tratamos de siempre innovar y combinar colores, de estar a la vanguardia con las tendencias también. Y combinando cuero, mullos, cuero, colores. mullo, ajá. Sí, en sí tenemos una variedad, un amplio catálogo y productos también. Hemos traído un poco de las muestras de lo que trabajamos y con el material con el que trabajamos también. Material de calidad. ¿Cómo se llama su emprendimiento? Emprendimiento es Quillalpa. Quillalpa, ¿qué significa Quillalpa? Luna, alpa, tierra, luna. Ajá, ya trabajamos 8 años, es un emprendimiento familiar y bueno, seguimos para adelante, estamos aún creciendo todavía. Aretes, los zarcillos. Ya tenemos aretes, pulseras, collares, así como ven, siempre novedosos. Y bueno, llaveritos. También tenemos... Por favor, nos acompaña, gracias. También trabajamos, elaboramos gorritos, así tenemos, bueno. ¿Cuánto cuesta esta pulsera, esta grande? Esta le vale $8. ¿Esta? Esa le vale
¿Al por mayor? Al por mayor ya varían los costos dependiendo del modelo y la calidad también, porque hay que, bueno, ahora con el tema de la pandemia siempre nos han hecho cambiar a veces de materiales y todo eso, pero siempre estamos abiertos a trabajar en lo que el cliente siempre... Y sí tiene salida estas artesanías, ¿se van al extranjero? Sí, por lo general nuestro mayor comprador es el del exterior. Ajá, así es. Los gorritos, Ajá. ¿de qué material? Es sintético, es. Sintético, qué maravilla, miren aquí. ¿Y a dónde pueden contactarse para hacer los pedidos? Sí, nos pueden encontrar en nuestro Facebook como Quillalpa Artesanías o a nuestro celular, el 098-55-755-65. ¿Y fines de semana de pronto sale alguna feria? No, lastimosamente por el tema de pandemia hemos evitado salir, pero tenemos nuestro puestito los días sábados en la calle Colón y Sucre, en la fila de las pulseras. Ya, muchas gracias. Por allá tenemos otro emprendimiento, la Casa Florida. La Casa Florida, acá un emprendimiento que nos están exponiendo aquí en la ex pista de patinaje de las piscinas Neptuno. Buenas tardes, Casa Florida. Bienvenidos a Casa Florida, pues mi nombre es Cristian Aguirre Valdospinos y estoy como representante en este momento de Casa Florida, ¿no? ¿Qué ofrece Casa Florida? Bueno, ofrecemos hamburguesas, alitas, lo que es comida rápida, sobre todo, y tenemos muchas promociones, casi todos los días. Cuéntenos una promoción. Y aquí tenemos la promoción, que es los días martes, jueves y sábados de alitas 2x1. El jueves, hoy no, hoy tenemos promoción, así que nos vamos a la promoción 2x1. ¿Cuánto cuesta esta promoción? Estamos en los $14. Alitas, Ajá, sí. papas, Una gaseosa de litro y ensalada. 2x1. 2x1. ¿Cuántas alitas más o menos? Son 24 litros. 24 alitas, sí nos alcanza, sí nos alcanza, sí nos alcanza. ¿Tienen entregas a domicilio? Claro que sí, tenemos entregas a domicilio dentro de todo Otavalo. ¿A dónde pueden comunicarse para hacer las reservaciones, para las entregas? Ya, sería al número de teléfono 062-921-200 o al celular 098-84-23-74-6. Aquí en la Florida, ¿en qué lugar pueden encontrar? Aquí en la Florida estamos en la calle Atahualpa y Quiroga, esquina. También en la frontera. Sí. O al inicio o en la frontera, ¿no? Porque es casi en el centro, ¿no? En el centro de Otavalo no hay ningún problema. Sí, no hay donde perderse. Micheladas todos los días, esas las micheladas, un sorbito nada más. Sí, de maracuyá, de limón y de fresa. Hecho por ustedes mismos, por usted. ¿Dónde aprendió a cocinar o usted hace o tiene sus chefs? Bueno, tengo los cocineros, ¿no? Pero bueno, personalmente yo estudié en Argentina, soy chef internacional. Ajá. Pero bueno, en Casa Florida están los cocineros que también saben de... Pero usted no deja pasar una. Primerito a probar el chef dueño. Ah, sí, siempre eso sí. Siempre. Bueno, estaremos visitando también por aquí en las micheladas o la Casa La Florida. Muchas gracias por abrirnos las puertas de la Casa La Florida. Y estos son los emprendimientos y hay muchos emprendimientos más aquí en el barrio La Florida. ¡Que viva Otavalo! Vamos alentando, vamos a flamear la bandera azul, rojo y verde. Por allá esos pescaditos deliciosos, acá la Casa Florida, pescaditos La Florida y Quillalpa. Nos vamos a estudio con el grupo de danza. Miren, nos despiden así desde San Pablo. Chasnami rikunajparkanchis sumaqlla emprendimientos nachu nipanchik kay llank'akunapi ashaguta qullqiguta taringapa achu pandemiamanta ashaguta wakinkunaka bicharispa kanajuparkanchik pero chashnagumi ashaguta ña activarispa rinakapanchik ashaguta manchayukunatapas laduguma sakispa qullqigutapish ministerinmi y llank'ayukunata ministrinchik nachu chashnami rikunajuparkanchik sumaqlla chalua nipanchik nachu pescaditos La Florida chayguma rinalla kapankichik sumakta mikunkapa
Chasnallata manilla ukunatapas chayguman pipas munashpaka hatunpi uchiyakunapi hasta kata ashallakutapas hatunchillami nipan manilla quilla alpa tiapanna chuchaykunapipas chasnallata rikunakparkanchi la Casa La Florida sumak mikunakunata chaypi tiapan alitas barbecue kaparkayaripan chaypimi kunan punchawqa de promoción kanajupanchi nipan 2x1 justo kunan punchaw munashpaka ripanguichilla chayuka kay bus pegucha 8 de septiembre Vitiacan, chay calle Gupicapan, chay ukunama rinalla kapan ichinali kaspaka calle Quito yaripan, chay lado ukunama. Ñakutin ripanchi ñukanchipak yanapa kunawan espacio publicitario nipanchi, chay ukunamanda ñukanchipas kasna programa uta apamuita ashapanchi, tigrawan panchi. Velas, madera y piedra. Velas con diseños únicos y deliciosos aromas para tu hogar. Ven a conocer nuestro local en Ibarra, Avenida Mariano Acosta, 2338, diagonal al Centro Comercial La Plaza. Envíos a todo el país. Doctor, ¿me puedes revisar los oíditos? Permita que su hijo conozca el mundo a través de sus oídos. ¿Sabía que los niños recién nacidos necesitan un examen para evaluar su capacidad auditiva durante el primer mes de vida? Hambi Wasi ofrece este nuevo servicio para bebés, niños en edad escolar y adultos. Visítenos y pregunte por los tamizajes auditivos de Hambi Wasi, el examen médico que le permitirá disfrutar el mundo de los sonidos. Recuerde, nunca es demasiado tarde ni demasiado pronto para nuestra salud. Nos encontramos en Otavalo, en las calles Guayaquil y Cristóbal Colón. ¿Cansado del bullicio de la ciudad? ¿Desea disfrutar de una excelente? Chasnami tigramuspa kanajupanchi rikunaparkanchi wakin ñukanchipak yanapakunata paykunamandami kay programagu llaktapi en el amor llukshispa kajunpa kunanpachago kilka katigripanchi wakin comentariokunatiapak ñukanchi wayra kachiscapi nachu señalpi nipanchi APAC TV transmisión en vivo. Por favor, los comentarios. María Terán dice, yo lo conozco más como Montserrat. Éxito a los jóvenes que vayan a participar en la travesía del lago San Pablo. Diana Viñachi desde Facebook igual nos dice Barrio La Florida, un lugar turístico lleno de gente emprendedora, trabajadora y de un gran corazón. Patti Sassi, felicitaciones señorita Jimena, sin duda un excelente reporte con su buen ánimo, que nos da mucha alegría escuchar APAC TV y le mandan saludos también a la compañera Jimena. Chasnami ñukanchipa wakin mensaje gunata rikunakparkanchi kilka katinakparkanchi ñakutin Barrio La Floridama tigrapanchi mashi Jimenan chaygupimi shuk mashi ugnawan katishpa kagripanchi mashi Jimena ñakutin kikiwa tigrapanchi. Mashi Jimena ñami kapanchi ñami kikinguta shuyanakpanchi. Mashi Jimena nara uyanju yarin chay kamanga convida panchi shuk mashi ukunata
Acá hay Piquita Kilka Katigirpanchi, su comentario Gutapas. Pati Sasi, felicitaciones para todo. Felicitaciones para toda la directiva del barrio La Florida por todas sus gestiones realizadas en bien de nuestro barrio. Nipan Pati Sasi, Facebook manda yupay chanchi, chasna yata shugma shugnapas comentas pa kapangichi kaipi transmisión en vivo pi kilka katis pa kana pasho. Mas Jimena ñachu kapanchi, nara chukapanchi, wichachiwangichi. Nara kapan yaripanchu, chekaman abillachipanchi, kay llaktapi en el Yamorca, somak suk barrio gunata riksinamanda, kay Otavalo Ocopi, michasna viñarispa kanajpanchi, ñami riparcanchi barrio El Empedrado, San Blas, San Juan, La Joyataps kay naguya riksinajparcanchi, chayukunapi michasna riksinajpanchi, ministikunatian, ima ugnatetion, kay llakta kay barrio kunapi chasna llata wakin llaki kunapish uyarin, pero chasna llata sumak yuyakunapish uyaripan wambra parte ukunamanda nachu líderes jovenesas o líderes jóvenes nipanchi nachu o wakin unaka líderes warmi kunapish nachu. Mash Jimena ñachu kapanchi kikinwan tigrangapa. Nara kapanchi. Nara. Si estamos bien. Estamos bien, estamos en vivo desde el barrio La Florida. Si estamos bien, si me dan la señal que sí estamos bien, por favor, si le chequean en las redes sociales en APAC TV. Miren con quién estamos aquí. Estamos con los vecinos del barrio La Florida, en Llactapi, en el Yamor. A los años viéndoles a los vecinos, por aquí también vivíamos en el barrio Monserrate y con el señor Viñachi, el señor Sixto Viñachi, el vecino Viñachi. Buenas tardes, gracias por recibirnos aquí en el barrio La Florida, en su casa. Bienvenidos y agradeciéndoles por la visita al barrio, estamos a la orden. A la orden, nos dice, muchas gracias. Ustedes nos van a contar de aquí cómo nació este barrio La Florida, qué familias llegaron acá primero, cómo se organizaban. Las fiestas del Yamor prácticamente son bien antiguas, hablaríamos desde 1950, 60 para acá, y venían generalmente las personas que estudiaban en Quito a visitar a las familias de aquí, y aquí siempre eran recibidas con todo cariño y con todo respeto, y prácticamente de eso fue apareciendo las fiestas del Yamor. Aquí en las piscinas Neptuno se hacían los programas de las fiestas del Yamor. Sí, justamente aquí. ¿Su nombre, por favor? Galo. Don Galo Vega. Sí, justamente aquí en las piscinas de Neptuno se hacía la elección de la reina. Estamos ahorita frente a una casa que era muy conocida por todos, es la casa de los señores Vela, donde se fabricaba la cerveza. Creo que fue la primera fábrica en el norte del país. Incluso aquí al frente teníamos, quisiera que le enfoque al frente, teníamos los baños de agua caliente, eran los únicos. Más o menos, ¿de qué año estamos hablando, señor Vega? Más o menos de 1960, por ahí. Imagínense, le preguntaba el año, porque hablar de agua caliente, baños, duchas de agua caliente, una maravilla en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo era un lujo, porque nosotros estábamos acostumbrados solo a bañarnos en la piscina del Neptuno, que también no era muy fría. A las 5 de la mañana era algo... Pero don Sixto ya está tiritando, ¿se acuerda? No ha sido tan caliente, ¿no? No, y eran piscinas naturales. Después se dañó, le dañaron, dieron el comodato, se siguió destruyendo, pero sin embargo ahora ya está dándole servicio. Ya estamos ocupando las piscinas. Las piscinas del Neptuno con otra nueva imagen, reconstruida. Reconstruida, pero no volvió a lo que era antes. ¿Cómo era? Descríbanos algo así. Antes era más auténtica, de piedra, y había una chocita al fondo, la pista de patinaje y el agua completamente limpia, saludable, no era agua potable, sino agua natural. Ahora ya cambió, se remodeló la piscina, pero no quedó como antes. Había el Neptuno, que habían 3 pisos,
Se botaba de la primera tabla, la segunda y la tercera. Usted sí se lanzaba de la tercera. La segunda lo es. Solamente de la segunda. Pero esos recuerdos, nostalgia. Esos recuerdos son inolvidables, que ya tal vez no vamos a volver. Aquí al frente de la fábrica mismo se terminó, ahora está ya derrocado la casa, ya no existe nada. Y creo que vamos a seguir adelante a la casa del señor Bell. Exacto, la casa museo. ¿Quién adecuó las antiguas piscinas del Neptuno? Esos chorritos que usted dice con piedras. Ah, eso sí, desde mucho más antes. Eso, ¿Desde siempre estuvo ahí? desde siempre. Claro, eso sí, de muchísimos. Tendrá más de 100 años eso. Claro, debe haber en la historia que redacta mi vecino, debe haberlo. Claro, sí. Bueno, vamos a conversar algo más por acá. ¿Su nombre, por favor? Eduardo Esparza, buenas tardes. Don Eduardo Esparza, miren, estamos con la memoria aquí del barrio La Florida. ¿Qué recuerda usted las familias de aquí, nativas de aquí del barrio La Florida? Las familias nativas de aquí del barrio La Florida fueron personajes muy humildes, muy sanos, muy cooperadores con todas las personas que llegaban para acá, porque inclusive aquí en la piscina era la elección y coronación de las reinas. Entonces ahí ya después de la elección de la reina había la pista de baile y todo eso. ¿Usted sí iba a la elección o como muchas personas se quedaban arribita nomás viendo cómo bailan, entre comillas, la aristocracia? Sabe que había una cantidad de gente de todo el barrio y familiares que venían de otras ciudades, de las personas que vivían aquí, de las familias de aquí de Otavalo. Entonces era insuficiente el espacio y tocaba quedarnos arriba en los rieles. Inclusive teníamos que apegarnos mucho cuando pasaba el ferrocarril a esa hora de la... ¿A qué hora pasaba el ferrocarril? ¿A qué hora era la elección de la reina? A veces 4 de la tarde, a veces 10 de la mañana, pero era el programa de todo el día aquí en las piscinas. Eso era una maravilla, pero incomparable. Y ustedes ahí concentradísimos y el ferrocarril y hacerse a un lado. Ahí tratábamos de hacernos a un lado para que pase el ferrocarril y nuevamente nos acercábamos a la curiosidad de la elección, del baile y todo eso. ¿Recuerda cómo era antes de que se haga ese arco o de las rieles al ingreso al barrio La Florida? El arco ese siempre fue desde que es el ferrocarril, eso siempre fue. Lo que había es de las piscinas, como comentaba el compañero, el agua de las piscinas venía directo del Neptuno a las piscinas. Eso no era, como comenta el compañero, no era agua potable, sino era la sequía que venía para acá y siempre estaba en circulación esa agua. Siempre, toda la vida fue un agua muy limpia. Pero ahora como que ya está suspendido eso y ya es muy diferente, como comenta el compañero. Bueno, y aquí es historiador también, don Sixto Viniachi, es autor de la letra del himno de aquí del barrio La Florida. ¿Usted tiene datos históricos de cuándo se creó el barrio La Florida? Prácticamente el barrio La Florida tiene una característica. Ha sido uno de los barrios pioneros en el deporte. Aquí el barrio ha sido campeón de los campeonatos de fútbol de Otavalo. Ha habido la pista de patinaje. Todos los nadadores que venían a participar en la travesía del lago, al otro día siempre venían a participar aquí en la piscina en lo que hacen ahora la mayoría de deportistas, 100, 200, 300 metros y de acuerdo el estilo que tiene cada uno. O sea, eso hablando en la realidad sería 70 años ahorita. 70 años. Y usted, el autor, dice himno del barrio La Florida. El barrio La Florida es el punto de partida. Exactamente. Porque son bienvenidos todas las personas que vienen acá a Otavalo. Son no solo los que somos de aquí, sino que todos son tratados con todo afecto, de donde quiera que sea. Y usted escribió un libro, si por favor nos puede indicar. Estamos, mientras tanto,
Dice, el barrio La Florida es el punto de partida, caminamos por el mundo al ritmo de su gente. La piscina El Neptuno con sus aguas cristalinas, entono mi canto por su belleza natural. ¿Qué libro es? ¿Qué nombre le puso? Perdón, es Nuestro Camino. Pero antes de hablar del libro, quería presentarle acá a mi compañero, es el autor de la música. Sí, es el autor de la música del himno del barrio La Florida. Bueno, muy buenas tardes. Santiago Brazales. Córdoba Brazales. Bueno, agradeciéndole muchísimo a la ingeniera Alexandra Alemán por haberme invitado a los moradores de este tan prestigioso barrio. Quien tuve yo la oportunidad de componer, ¿no? La música para el himno para quien acá el licenciado Sixto Viñachi hizo la letra, ¿no? Bueno, nos vemos en ese tiempo, ¿no? La letra y la música está inspirada en todas la cultura y los paisajes que aquí tiene el barrio La Florida, su tradición, su historia. Y hoy voy a 4 años de que hice la entrega de la música, ¿no? Y lo más tradicional fue que logramos acordar en ritmo de pasillo. Entonces, fue algo novedoso hace 4 años, ¿no? Qué bueno. Y ahora sí el libro, Nuestro Caminar. Esto sí es un libro de investigación dirigido especialmente a todos los educadores. Es investigación bibliográfica y de campo. Son prácticamente testimonios de del trabajo que yo he tenido y la recopilación de eso. Entonces les voy a hacer la entrega de unos 5 libritos para que hagan el favor de leer y realmente vale para toda actividad humana. Nos hace la entrega de 5 libros, Nuestro Camino, del licenciado Sixto Viñachi. La historia dice, piensa en lo bello que hay en ti, junto a ti, y sé feliz. Licenciado Sixto Viñachi. Por favor, si nos dan cogiendo los libritos o luego, gracias, Tikairi, Katia, muchas gracias. 5 libros para APAC TV. Muchas gracias, licenciado. Vamos a ingresar acá, que nos están esperando también, muy amable, gracias. El libro, por favor, vamos a ingresar a también la venta de los recuerdos del barrio de la Virgen de Montserrat. Exacto, así nos dice, con todas las medidas de bioseguridad. Aquí encontramos también, nos estuvo esperando desde tempranito. Buenas tardes, ¿su nombre, por favor? Mi nombre es Diana Viñachi. Bienvenidos al barrio La Florida, un lugar maravilloso. Nosotros somos Royalty Trofeos y somos el punto oficial de la venta de los recuerdos de la Virgen de María de Montserrat del Socavón. Todos los visitantes que vengan para acá pueden llevarse estos hermosos recuerdos, portavelas, llaveritos. Tenemos dijes de la Virgen de Montserrat, el agua que ya está bendecida por el Padre, igual los jarros, todas las cosas nosotros ya las tenemos bendecidas y estamos listos para que ustedes vengan, nos visiten y se lleven un recuerdo lindo de nuestro barrio, que es un lugar turístico, un lugar muy bonito para visitar y su gente también es muy amable, como todos los otavaleños. ¿Estos recuerdos quién elaboró? Nosotros elaboramos desde cero, trabajamos sublimación, adhesivos, los dijes desde cero con resinas, igual los llaveros, nosotros trabajamos también máquina láser, corte y todas esas cosas, entonces todo aquí salió desde el inicio, desde nosotros. Nosotros somos fabricantes de estos recuerdos. Son creadoras innatas y también vamos a aprovecharnos o aprovechen este medio de comunicación. También ustedes quedan bienvenidos en todos los eventos deportivos. Nosotros personalizamos absolutamente todo. Tenemos trofeos, medallas de madera, pueden visitar. Estamos aquí en una tienda, miren aquí la tienda oficial de la venta de los recuerdos de la Virgen de Montserrat, pero igual hay diversidad de... Claro, nosotros trabajamos todo lo que es corte, grabado láser, hacemos llaveros, eso le estaba diciendo, personalizamos ya los trofeos y las medallas, todo eso nosotros ya personalizamos, hacemos igual todo lo que es corte
en vinil para personalizar este tipo de regalos también. Así. Entonces, sí tenemos algunas cositas. Cualquier idea que ustedes tengan, nosotros la podemos hacer realidad. Esa es la verdad. Si usted tiene una idea, nosotros podemos hacerla. En la creación aquí, con diseños que usted puede sugerir o también. Mashi ukuna nyaya tigramupanchi mashi Jimenawan señal gu riparkayarin internet ku kocho riparkayarin mashi Jimena oya Juan Ichu nya tigramuparkanchi mashi Jimena Dicho, la verdad, que trabajamos mejores precios que en la ciudad de Ibarra y todas esas cosas. Entonces estamos gustosos de recibirles. Si tienen algún campeonato, nosotros hacemos igual descuentos por cantidad y todas esas cosas y estamos gustosos de que vengan a vernos. Muchas gracias. Precios bajos, cómodos, excelente calidad en el barrio La Florida. Usted puede venir y no se vaya a otra parte, no se vaya, ahorre tiempo y dinero. Nos vemos en el próximo bloque. Vamos a visitar la Casa Museo en el barrio La Florida. Yactapi, en el Yamor. Yupay chanchi, mashi Jimena chaypi rikunak parkanchi wakimi ganachu rompa haite ugnapa campeonato de fútbol ni panchi nachu wakimi ka trofeo kunataima ministerin o medalla kunataima ministerin barrio La Florida mamos chayta oshapangichilla chay kunapish randita oshapangichasnata rikunak parkanchi chay puesto gupillata chay virgen gupa nachu imaps yoya recuerdo kuna ni panchi nachu chay kunapas Chaigupi, punto oficial, Hatun Nipan, recuerdos de la Virgen Nipan, la Virgen del Socavón Nipan, Chaigupi, Nugulpi, Okunata Chaipi, Hatuspa, Capanchi Nipan. Ñakuten Tigra Gripanchi, Ñucanchipa, mensaje Gunata Ricuspa, aporte a la sociedad Nipanchi, Chaigunata Ricuspa, Ña Tigramo Panchi. En mi casa siempre hubo maltrato hacia mí y hacia mis hijos, pero con el encierro por esta pandemia esto pasaba cada rato. Que no le gusta la comida, que se aburre con los guaguas, que le aburre de estar encerrado. Me decía, estás más gorda, más fea, anda a bañarte para que estés conmigo en la cama. Muchos golpes, mucha humillación era. Me dije a mí misma, ya basta, ya no aguanté más. Aunque tenía miedo de contagiarnos con el coronavirus y no sabía a dónde ir, cogí a mis hijos y me fui. De hoy en adelante quiero mucho distanciamiento con él. Voy a darle un nuevo orden a mi vida. Ayllukunapaq, warmikunapaq kawsaypaq seguridadpaqpas. Envíame una foto linda, ¿ya? Déjame verte toda. ¿Qué te pasa? No, eso sí que no. ¿Por qué? Si eres mía. Verás, mi amiga Patricia le envió fotos a su enamorado. Dice que era romántico. Luego ese tipo compartió las fotos con sus amigos y todo el mundo le vio en las redes sociales. Pero yo no soy así, pues. Conmigo es diferente. Seas lo que seas. No. Yo no hago esas cosas. Mi amiga tuvo que irse a vivir lejos de aquí porque le quedaban viendo mal y otros se burlaban. ¿Acaso no me quieres? A estas alturas, todas sabemos que las fotos y la información personal no se comparten en las redes sociales. ¡Nunca!
Ayllukunapaq, warmikunapaq kawsaypaq seguridadpaqpas. ¿A ti te gustaría que te jalen el cabello? ¿Que te pellizquen las orejas? ¿Que te digan tonto? ¿Que te maltraten? A mí me gusta que me den cariño. A mí me gusta que me escuchen. A mí me gusta que me protejan. A mí me gusta que me respeten. A mí me gusta que me traten bien. A mí me gusta que me expliquen las cosas. A mí me gusta jugar, leer, estudiar, pero no solita. Digamos todos los días, por favor, gracias, te quiero. Dejemos el maltrato y creemos una cultura de buen trato, porque todos tenemos derecho a una vida libre de violencia. Ayllukunapaq, warmikunapaq kawsaypaq seguridadpaqpas. ¿Te acuerdas del señor que vivía al frente de la tienda? Ese que sabe regalar plata a los niños, te regaló plata. Sí. Ese hombre es malo. Te hizo algo, te tocó. Es que él me dijo si es que le avisó a alguien. Dijo que se va a llevar a mi hermanita chiquita y me da mucha pena. Yo le conté a mi papá lo que me hizo y él se puso bravísimo y se fue a reclamarle. Desde ahí ya no me molesta. Los artículos 34, 35 y 36 sobre la Convención de los Derechos de los Niños establece que los niños tienen derecho a ser protegidos por el Estado de toda forma de explotación y abuso sexual que perjudique su bienestar. Al abuso sexual infantil tenemos que detenerlo entre todos. Ayllukunapaq, warmikunapaq kawsaypaq seguridadpaqpas. Si fueran sus familiares o amigos, ¿le gustaría que la gente los trate así? Vecino, ¿qué pasó, vecino? Qué mal, Besi. La comadre desde ayer en la calle anda diciendo que los vecinos de allá se han contagiado con coronavirus. Por tontos, que no les hablen por teléfono, peor que se acerquen. ¿Cómo ha de decir eso la señora? Qué iras que me dio. Yo le dije como que usted y su familia nunca se fueran a enfermar. Deje de ser así, mejor pregunten en qué les podemos ayudar. Claro, pues vecino, hay que preguntar eso, pues en qué se les puede ayudar. Darles fuerza, darle apoyo. Eso es lo que ahora necesitamos, ¿no, vecino? Sí, mi vecino. No discrimines. Ahora es cuando más generosos y solidarios debemos ser. Mañana puedes ser tú. Ayllukunapaq, warmikunapaq kawsaypaq seguridadpaqpas. Siempre estaré a tu lado. Viví una vida triste. Mauricio no dejaba que nadie se acerque a mí. Yo pensaba que cuando tú nacieras, las cosas mejorarían. Cuando llegamos a la casa y estabas recién nacida, sus amigos estaban ahí y él me ordenó cocinar para ellos. Le disgustaba tu llanto. Era muy exigente. Yo creía que el mal humor de Mauricio era normal. Te defendí hasta mi último suspiro. No sabía que me había casado con un feminicida.
Ayllukunapaq, warmikunapaq kawsaypaq seguridadpaqpas. Sumagza chishiguta charinakpanchi kay punllagumi riqsinakpanchi barrio La Florida imashlata rikunakparkanchi piscinakunata chashnata parque lineal proyectokunata yapannipan chashnata puklla puestokunatapas chashnata chay piscinas Neptunotapas chashnallata rikunakparkanchi shuk mashiyukuna sumak kamukunata shinaspa kapashka mashi Jimenawan ñakuti tigrapanchi kunanga shuk ruku wasiguta riqsinapa museo nishkaguta mashi Jimena tigrapanchi kikinwan. Estamos en el barrio La Florida, en Yactapi, en El Yamor. Nunca pensé que iba a ingresar a esta casa. La casa museo le habían puesto los moradores, los vecinos. No sé si se llame la casa museo, una casa que siempre atrae, es antigua. Estamos con el propietario, don Fernando Vela. Sí, somos 4 hermanos, ¿no? Entonces todos somos los dueños de esto. Doña Marujita Vela está por ahí. Claro también, que ¿no? sí. Cuéntenos qué proyecto tiene para esta casa museo. Los hermanos se ha hecho una compañía, no es una compañía ya. Tiene nombre de Posada Sandoval. Es para dar el servicio de alojamiento. ¿Por qué esta historia encierra? ¿Desde qué año está levantada esta infraestructura? Más o menos esta construcción ha sido desde el año 25, ya tiene casi los 80 años tiene esta construcción. La construcción, ya van a conocer ustedes los cimientos, que es un sótano solo a base de molones. Tiene molón, madera, piedra, ¿no? Sí, molón, madera, ladrillo, teja en la cubierta, ¿no? Ajá. Eso es. Y ustedes no le han movido absolutamente nada para conservar lo que es la historia. Así. ¿Qué recuerda usted de esta casa? ¿Quién vivía aquí? ¿Sus padres, sus abuelitos? Claro que sí, mi abuelita y mis padres y mis hermanos. Vamos a ver si podemos ingresar acá. Estamos viendo los molones, nos invita don Fernando. Primeramente advertimos a los seguidores de APA TV en Facebook y en el canal de YouTube Yactapi Noticias Otavalo. Si es que se nos corta la señal, no hay buena conectividad, aunque nos dice que sí hay aquí, rompe, pero adentro dice, miren aquí, qué belleza, es una cocina antigua, la cocina de leña está por ahí, el alojamiento Sandoval, Posada Sandoval. ¿Para cuándo cree que estará listo? Si salimos, se dañó la señal, la advertíamos, pero tenemos estas tomas. Allá en la parte superior, junto al techo, vemos pondos. ¿De qué año serán los pondos, don Fernando? 50, 60 años. Tiene usted platilleros de madera. Tiene... Sí tiene. Vamos preguntando si es que tiene wifi, pero sí tiene, dice, para ver si la señal. Miren, vemos los baldes, esos baldes de qué edad, de qué años, ¿para qué utilizaban? Se utilizaban en la elaboración de la cerveza, porque mi abuelita tenía una fábrica de elaboración de cerveza. La primera cervecería aquí en Otavalo. Así dice, sí. Tenemos varias maquinarias que después se le piensa, o sea, se le está dando mantenimiento para después exhibirle. El horno de leña funcionando. No, por acasito, porque no podemos ingresar con la cámara, estamos haciendo tomas exteriores, pero vamos contando la historia. El horno de leña también como 80 años. Le comento que esto siempre ha sido la cocina. Mi mamá tenía aquí los cuyes, decía que hay que, y cocinaba en el piso, en el fogón, porque sí, hay que mantener caliente para que no se mueran los cuyes. Entonces, el horno que usted ve, yo me imagino que aquí debe ser la guachimanía, ¿no? Entonces, para guardarles herramientas, debe decirlo, ¿no? Acá estamos viendo unas muñecas, dice las michitas y las marujitas. Qué hermosas muñecas, cuántos años. Tenemos unas fotografías ahí, lamentablemente no les podemos. ¿Quiénes están allí en esas fotografías? Ahí está, en la una está mi abuelita, mi mamá y la mamá de la familia Ramírez Maldonado. En la foto que está ahí.
Qué bueno, vea, esta historia que ustedes pueden encontrar en Posada Sandoval. Posada Sandoval, están habilitando para dar servicio. Sí, para dar servicio de alojamiento. Qué bueno, esos son los proyectos, los emprendimientos que en el barrio La Florida encontramos. Fíjense, a veces no conocemos, pero en pocos días, me imagino, semanas, estará ya listo, ¿no? Esperemos que sí. La dirección, ¿en qué calle? Atahualpa y Morales, esquina. Mientras tanto, si alguien quiere venir a conocer, quiere venir. Sí, muchos están invitados todas las personas que vengan a conocer. ¿La dirección en dónde se encuentra? Atahualpa y Morales, esquina. ¿El costo tiene costo o por lo pronto? No, de alguna manera. Antes se les agradece por venir a conocer. Lamentablemente, como anunciábamos al inicio, la conectividad nos jugó una mala pasada acá, pero miren lo que pueden venir a conocer. 80 centímetros de ancho, ¿no? Entonces, cuando se puso el internet, las personas que vinieron a instalar dijeron que ese va a ser problema. Claro. ¿Y estas piedras grandes, para qué utilizaban? Esto utilizaban para la alimentación del ganado. Tenían unas vacas de aquí, mi abuelita y mis papás. Entonces, aquí ponían la comida, ¿no? Les dejamos en suspenso a ustedes cuando quieran venir a conocer la Posada Sandoval. Nos decía, vamos a ver acá abajo, nos están guiando acá abajo el señor Fernando Vela, una casa antigua, Los Pilones. Perdón, nos vamos a pasar por aquí, Los Pilones. Donde se ponía la comida para los chanchos. Tenemos otro pilón que le pusimos como lavamanos. Y siguen todo esto es antiguo. Sí, está más concentrado en la cocina y en la casa mismo, ¿no? Ese es el... Ahí dice casa de mamá, ¿por qué? Bueno, recordando a la mamá, como todos. Entonces, ahí están lo que queda. ¿Estas letras qué significan? MSG. Sería de Mercedes Sandoval Garcés. Mercedes Sandoval Garcés. Por aquí tenemos, decía él. Las llaves, bueno, les vamos a arreglar porque hay una... Está de cambiar el empaque. Si venimos de acá, siquiera nos demoramos 1 hora y acá está los baños, está... Y con... Ahí, ya que le vea, está con una palma de coco ahí. Ah, claro, ese es el atractivo. Y todo lo que va al el jardín también, ¿no? Eso es... Kispichiguta mañapanchi mashiukuna señal gunastaliu kapan que mashiukuna kispichiguta mañapanchi kaygupina hasta señal gunastali kapan internet chaygupina chupunda wasiukuna mi kapan chaygupika nachuaki una karrixipan ichimi kay Morales y Atahualpa esquinagupi supunda wasiumanda kapan. Chaykamanga rikuripanchi sug mensaje ugnata kilkaska ugnata kay transmisión bi APAC TVP. Adriu San, felicidades a toda la gente trabajadora del barrio La Florida desde Facebook. Muchas gracias Adriu San por seguirnos. Rocío Paredes, felicitaciones a mi querido barrio La Florida donde pasé mis mejores años de niñez y adolescencia. Cuántos recuerdos, cuánta amistad y respeto que hablan en mi que había en mi querido barrio. Dice, ¿cómo no recordar las mejores elecciones de la Reina del Amor? Con el entusiasmo y alegría participábamos con nuestros directivos de aquellos tiempos, nos dice Rocío Paredes desde Facebook. Yepaychanchi, Mashiugnata Kilkashka Amanda. Ripanchi Yachu, Imaginata Kapanchi, Mashiukuna, Kispichiguta Mañapanchi, Kaigupiña Kuchus Pasakripanchi, señal Gunastali Kapan, pero Rikuna Parkanchi Ashaguta, Kai hospedaje Sandoval Nipan, Kai Kunata Ñapun Kunata Ashaguta Paskaspa Kagripan.
Hipagumayman shugnutautapas ña llukchispa kanakpashun pipas rikungapa riksingapa ringapa munapika chayayta ushapanchilla. Kay nishkawkunawan ñukanchipa yanapawkunawanmi tukuchispa kapanchi. Agradecemos a nuestros auspiciantes que por ellos llegamos con este programa Llaktapi en el Yamor. El auténtico Yamor de Doña Cabrera e hija, que queda en la Esteves Mora y Sucre Otavalo, los platos deliciosos del Yamor y las chichitas también. Agradecemos también a Dales Makeup Artist, servicio a domicilio. No se olviden, tienen su número telefónico 0968 56. Se me pasó, disculparán nomás. También Fisiovida, que queda en el Consejo de la Judicatura, acá en Otavalo. También a los helados La Colón, en la Abdón Calderón, entre Sucre y Bolívar, en su nuevo local que está en el edificio Sisa, segundo piso. También agradecemos al doctor José Terán, pediatra, que lo encontramos en el 0996 52 24 19. Y paichanchi tuku rikukunata shuk punjagu kayagupa ni pasanachu ñakutin wairaguma yuxinapashun shuk barrio gumanda kayakama.